A continuación, una breve introducción a la genética, y más específicamente a la ingeniería genética. Video realizado por Daniel Cantú, Enrique Martínez, Daniel Andrade, Odalis Jiménez, con objetivo de fungir como antesala para la investigación sobre modificación genética con el mismo nombre. La genética molecular está fuertemente enfocada en el entendimiento de las propiedades biológicas que son transmitidas de generación en generación. El tema incluye la fenomenología de la herencia, la naturaleza molecular del material genético, cómo los genes controlan el metabolismo y el desarrollo y la distribución y comportamiento de los genes en poblaciones. Tiene tres principales ramas: la transmisión genética, que tiene que ver con la transmisión de genes de generación en generación; la genética molecular, que tiene que ver con la estructura y función de los genes a nivel molecular; y la genética poblacional, que va ligado a la genética en poblaciones. El material genético consiste en la información que es cedida a la futura descendencia a través de los gametos de los organismos padres. Entonces, se resuelve que el genoma es el conjunto del material genético de una especie. Conforma las instrucciones para la decodificación y la producción de todo ser vivo de manera entera. Asimismo, el tamaño del genoma depende de la complejidad estructural y fisiológica del organismo, siendo mayor en el humano, por ejemplo, y relativamente pequeño en bacterias como el colibacilo anteriormente mencionado. Este mismo genoma está constituido por genes, los cuales son secuencias de ADN que codifican a ARN, en los genes codificadores de proteínas. El ARN, a su vez, codifica a una proteína. Es muy importante, pues es distinto al código genético. Un dato interesante: los insectos, como el saltamontes, solo poseen cromosoma X. Te daré un segundo para pensarlo. Pues esto es verdadero. Así es, los insectos solo tienen cromosoma X. El ADN corresponde a un ácido nucleico, el cual está conformado por nucleótidos. La secuencia de bases en esta molécula codifica el material genético hereditario de todos los organismos vivos, excepto algunos virus. El ADN posee una estructura definida desde 1953 por Watson y Crick, quienes propusieron un modelo con las siguientes características: dos cadenas polinucleotídicas enrolladas alrededor de un eje central. Las cadenas son antiparalelas, las bases de la cadena son planas y perpendiculares, y las bases nitrogenadas están apareadas como resultado de la formación de enlaces de hidrógeno. La manera en que se transmiten los caracteres de una generación a otra fue tratada y desarrollada por Gregor Mendel en el siglo XIX, lo que contribuyó a establecer los fundamentos de la genética. Las tres leyes de Mendel son: primera, al cruzarse dos individuos puros, generación P, que difieren en un carácter, todos los descendientes, generación F1, son iguales. También es conocida como la ley de la uniformidad. Segunda, al cruzarse individuos de la generación F1 entre sí, los individuos resultantes, generación F2, no son iguales, sino que presentan los caracteres de la generación P, según la proporción 1:2:1. Se le conoce con el nombre de ley de segregación de caracteres. Tercera, al cruzarse dos individuos que difieren en más de un carácter, cada uno de estos se hereda independientemente de los restantes. Esta es conocida como la ley de la combinación independiente. Algunos científicos afirman que fue suerte lo que llevó a Mendel a descubrir estos grandes fundamentos de la genética. Ahora, un dato interesante: el código genético también es conocido como lenguaje del alma. Te daré un segundo para pensarlo. Pues esto es falso, ya que no es conocido como el lenguaje del alma, sino lenguaje de la vida. Como consecuencia, se desarrolló la teoría cromosómica, que se sostiene en tres ideas principales. Primera, los genes se encuentran sobre el cromosoma. Segunda, los genes se disponen linealmente extendidos sobre el cromosoma. Tercera, la recombinación de los genes corresponde con el intercambio de fragmentos cromosómicos. Con base en lo anterior, existen dos procesos para que la información genética se mantenga o se transfiera de generación en generación: la mitosis y la meiosis. La mitosis tiene como objetivo producir nuevas células con la dotación cromosómica completa de la célula original, resultando en dos células hijas a través de 4 fases: la prefase, la metafase, la anafase
y la telofase. Por otro lado, la meiosis consiste en dos divisiones mitóticas. Solo se lleva a cabo una duplicación y antes de esta la cantidad de cromosomas no se duplica, lo que hace que las células resultantes tengan la mitad de los cromosomas que la célula madre tenía. De dato interesante. ¿Cuáles de las bases nitrogenadas no forman parte de la estructura del ADN? Aquí tenemos, como ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo, una pista es que 2 no forman parte del ADN. ¿Cuáles son? Un segundo para pensar. Pues es cadenina y uranina. Timina, guanina, adenina y citosina sí lo son. Para entender las definiciones y expresiones del genotipo y del fenotipo, se deben entender el concepto de alelo. Los alelos son las representaciones de los genes transferidos, las cuales varían. Un gen paterno y un gen materno, que surgen de cromosomas homólogos, constituyen cada uno de los pares de alelos. El genotipo es el conjunto de todos los alelos del individuo, es decir, su constitución genética. El fenotipo son las características hereditarias que pueden observarse de manera externa en la especie, así como la influencia que tiene el medio ambiente en este. El fenotipo es la expresión de todos los caracteres del genotipo, pues son los que se pueden apreciar a simple vista. Cuando en un organismo se presentan los dos alelos distintos, siempre hay uno que domina sobre el otro, impidiendo que se manifieste el fenotipo. A esto se les llama dominante y recesivo respectivamente. Para representarlos, se utilizan letras mayúsculas y minúsculas para el que domina y para el que retrocede, respectivamente.